tuki. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar un filtro llamado punto de fuga. Acá tengo algunas imágenes que las van a encontrar. Espero que esta esté, si no, después buscan otra. Entonces, voy a traer acá esta imagen del cofre. El filtro punto de fuga lo que les va a permitir es insertar una imagen y adaptarla según la perspectiva de nuestro diseño. Por ejemplo, en el caso del cofre voy a colocar el logo de One Piece por un lado y después este en el otro lado. Lo primero que voy a hacer es crear los dos planos que voy a utilizar como referencia. Así que voy a ir a esta filtro y acá tenemos la opción punto de fuga. Una vez que lo tenemos, por defecto ya aparece activada la opción para poder crear los planos. Una vez que tenemos un planito creado, ya después podemos modificarlos, moverlos o eliminarlos. Acá lo que vamos a hacer es crear los puntos. Vamos a hacer un clic, ahí tenemos un punto, un clic para poder crear otro punto. Si en algún momento tenemos que eliminarlos, presionamos la tecla de retroceso. Supongamos que, no sé, creé un punto, no lo quería ahí, entonces con retroceso lo elimino y ahí puedo colocarlo en otra ubicación. Fíjense que el color en este caso es azul. Voy a dejarle un clic acá. Bien. Una vez que ya lo tenemos insertado, desde las esquinas podemos editarlo y distorsionarlo, como para poder adaptarlo a otro formato. Al estar en color rojo, significa que la perspectiva no es correcta. Si está en color amarillito, significa que más o menos está correcto. Pero lo ideal es que esté en color azul. Por eso es importante que si de repente lo tienen en este color, traten de adaptarlo para que quede lo mejor posible. Una vez que tienen un plano, desde lo que serían las opciones de transformación, lo podemos después editar. Acá en este caso puedo, si fuese continuo, al arrastrarlo desde este rincón, estoy extendiendo y creando otro plano distinto. En este caso, yo no quiero crear otro nuevo partiendo de acá, sino que voy a hacer uno totalmente nuevo por separado. Ahí lo tenemos. Si yo quiero editar este otro plano que ya está creado, fíjense que tenemos la opción de seleccionar, ¿sí? Como fuese la opción de mover, para poder activar cada uno de los planos, ¿sí? Desde acá lo podemos desplazar y adaptarlo. Ahora, una vez que ya está diseñado, ya está listo, con la herramienta de selección podemos editar el tamaño. Y fíjense que cuando le cambiamos las dimensiones, conserva lo que es la dirección de la perspectiva, tanto hacia los costados como ocurre en lo que es el alto, ¿sí? Tanto el alto como el ancho se va ajustando. Ahora bien, los planos ya están listos. Voy a presionar OK. Acá es importante este paso. Para cada una de las fotos voy a crear distintas capas. Voy a hacer una capa para el frente y después otra capa nueva para el logo que se encuentra acá. Así que voy a traer acá One Piece. No tiene fondo, ¿sí? Para que quede mejor. Voy a ir hasta el menú selección, voy a seleccionar todo y después voy al menú edición y lo voy a copiar. Fíjense en el atajo de teclado, control C, porque en el de pegar, que es control V corta, este lo vamos a necesitar después. Entonces voy a copiarlo, voy a ir acá, no lo voy a pegar acá directamente, así como está la capa 1 activada, van a ir al menú filtro, punto de fuga, y acá, así como está, no se puede hacer clic derecho ni pegar, ni tampoco tengo un botoncito por acá que me deje pegar la foto que copié.
Entonces mantiene presionada la tecla control y sin soltar aprietan la B corta una vez sola. Y automáticamente ya nos trae la foto. Así como está enorme. Y para poder cambiarle el tamaño voy a ir a este botoncito que se encuentra acá, que me va a permitir hacer una transformación. Una vez que hacemos un clic, lo cambiamos. Ahora, si yo le cambio el tamaño, fíjense que se deforma toda la foto. Entonces, para que no se deforme, mantienen presionada la tecla Shift y de la esquinita lo van achicando. Y fíjense que queda proporcional y no se deforma. Sería como la opción de cuando activamos la cadenita. Cuando usamos transformación libre, activamos la cadena para que sea proporcional el tamaño entre ancho y alto. Entonces, por ejemplo, ahí lo achico un poquito para que sea más cómodo. Ahora, cuando yo lo traslade y lo posicione encima del plano, van a ver cómo automáticamente se pega. Y desde acá, de ser necesario, puedo seguir editándolo. Algo importante, una vez que se posiciona, como yo le dejo ahí, activo la herramienta mover. Una vez que se posiciona, ya queda ahí. Fíjense que si yo, por ejemplo, lo quiero trasladar, no me deja. Acá tengo seleccionado el plano. Si voy acá con la herramienta de enmarco, fíjense que la selección también se adapta, ¿sí?, a lo que es la figura. Pero yo puedo seleccionarlo, pero no lo puedo trasladar. Una vez que queda, quedó. Y ya quedó ahí. Ahora, voy a presionar OK. Desde ahí, desde las opciones de punto de fuga, ya no lo puedo mover más. Por eso era importante crear otra capa nueva, porque en esta capa nosotros sí podemos desplazarlo. Podemos desplazarlo, cambiarle el tamaño, si lo necesitamos hacer más grande o más pequeñito. Ahora voy a crear una segunda capa, porque voy a traer el otro logo de este lado. Así voy a agarrar acá. Lo mismo, selección, todo. Fíjense que también tiene atajo de teclado, control A. Para copiar era control C. Me voy acá. Me aseguro de estar en la capa 2. Filtro, punto de fuga, control V corta para pegarlo. Usamos la opción de transformación para cambiar el tamaño. Y siempre Shift presionado mientras lo estamos arrastrando. Si acá queda demasiado grande y no podemos cambiarle el tamaño, asegúrense desde el medio moverlo y desplazarlo para poder ver las esquinas. Entonces de esta forma podemos seguir cambiándole el tamaño. Si está medio deformado, ahí sí, sin Shift ni nada lo vamos cambiando. Si de repente, por ejemplo acá, yo lo giré, no quería girarlo, mantienen presionado Control y aprietan la Z, entonces Control Z retroceden. Después tampoco tenemos las opciones para deshacer. Entonces ahí lo tenemos. Ahí está. Y ponemos OK. Y acá también ya tengo listo lo que sería el logo. Y si quiero lo puedo cambiar de tamaño, lo puedo girar o modificar, ya que queda con esta perspectiva. Para que quede un poquito mejor, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer clic derecho y desde opciones de fusión, ¿se acuerdan que habíamos visto la opción de cómo trabajar con fusionar? Entonces lo que voy a hacer es, en este caso, tenemos la capa subyacente. Entonces quiero que, fíjense cómo al moverlo, todas las partes oscuras, ¿sí?, me van eliminando, van reapareciendo sobre la foto y me van como comiendo la información de la capa en la que me encuentro. Para que no quede demasiado brusco y no me borre todo, recordemos que con la tecla Alt presionada podíamos separar los triangulitos. Y ahí fíjense cómo va de a poquito y no es demasiado brusco. Siempre tengan presente que estos valores son relativos. Ustedes pueden ir jugando y cambiando las opciones que mejor les parezca. A mí más o menos me gusta cómo queda. Y pongo OK. Para copiar el mismo estilo y aplicarlo acá, voy a hacer clic derecho en la capa
copio el estilo de la capa. Hello, ¿cómo estás, Adriana? Todo bien, todo bien. Estoy a full haciendo las tareas atrasadas. Ah, está bien, no hay problema, no hay problema. Entonces acá yo voy a copiar el estilo y lo voy a pegar en la capa número 2. Entonces automáticamente ya lo toma. En este caso voy a hacer algunas modificaciones porque fíjense que las vetas no son demasiado oscuras, son muy claritas. Entonces seguramente voy a necesitar trabajar un poco con los medios tonos. Y tirarlo un poquito más para este lado. Y este también, para que se realce. Y ahí queda mejor. Entonces siempre, nunca se queden con los primeros valores. El hecho de que yo esté colocando estos valores no significa que siempre va a ser lo mismo. Siempre tengan esta información, estos numeritos, vayan jugando siempre, cambiando. A mí me gusta cómo queda. Listo. Y después pueden bajar si quieren un poquito la opacidad, para que sea semi-transparente, pero así me gusta cómo queda. Entonces, esto lo voy a... Ustedes lo guardan, yo voy a sacar. De la misma manera que se realizó el cofre, también vamos a estar trabajando con la otra foto. Y fíjense que tienen dos puertas. No se olviden de crear primero la capa para poder trabajar y colocar las imágenes. Entonces, ¿cómo era? Íbamos a filtro, opciones, punto de fuga. Y acá, ya con la opción de crear planos activada, creamos el primer plano. Seguimos la perspectiva. Y si está en azul, es correcto. Si está en amarillo, significa que debemos corregir un poquito más la perspectiva. Acá en rojo, por ejemplo, estaría mal. Entonces vamos a moverlo. Está en amarillo, más o menos. Si no me deja colocarlo. Vamos a expandirlo un poco más. A ver, ahí está en azul. Ahí ya lo tomó la perspectiva, entonces vamos a moverlo un poquito más. Se ve que como está cortada la foto y no me falta el resto de la información, entonces la perspectiva no queda demasiado correcta, que digamos. Así que vamos a hacer un poco más pequeño. Más o menos... Ah, no veo nada. Ahora voy a dejar en amarillo, a ver si en amarillo me lo toma. Si está en rojo está mal, si está en amarillo vamos a dejarlo, a ver si así lo toma. Bien. Ahí ya tengo un plano hecho. Voy de vuelta para crear otro plano y lo voy a hacer acá en este portón. Acá queda un poco mejor porque está más entero. Tengo más profundidad. Este es demasiado chiquito. Una vez que ya están los planos hechos, ponemos OK. Y ahora vamos a traer, por ejemplo, esta imagen. Voy a eliminar el fondo. Así queda transparente. Y lo que hacíamos era seleccionamos todo, edición, copiar. Y en mi capita nueva voy a filtro, punto de fuga nuevamente. Y acá para poder pegarlo hacemos control V corta. Y agarramos y lo tiramos dentro del plano. Entonces ahí ya vemos cómo queda con perspectiva. Y después voy a pegarlo, a ver si me deja colocarlo del otro lado y acá también. Acá se deformó todo, pobrecito. Así que no se olviden que para editar la foto íbamos a la opción de transformar. En este caso no voy a mantener presionada la tecla Shift porque la foto en sí quedó toda deformada. No se olviden siempre
de mover la imagen para poder visualizar el manejador y cambiarle el tamaño. Bien, acá por ejemplo yo me equivoqué y lo hice todo en una sola capa. Entonces si yo por ejemplo quiero agarrar este y moverlo, me va a estar moviendo los dos. Por eso yo les decía que siempre, por cada imagen que traiga, por eso era importante que tengan capas distintas. Voy a hacer otra capa nueva, punto de fuga, y pego el siguiente. Y nuevamente, ahí lo tengo que editar. Transformar. Ahí lo tenemos. Y ok. Ahora sí. Entonces al tenerlo en otra capa distinta, yo lo puedo trabajar de manera individual. También desde acá lo puedo estar achicando, pues una capa sola. Y opciones de fusión. Acá no sé si va a quedar muy bien. Ya tenemos partes oscuras. A ver si elimina un poco. Sí, la parte de las vetas. Luz prácticamente casi no hay, así que este no se toca. Alt presionado para separarlo. Ahí para que quede un poco como fusionado con el portón. Okay. Y lo mismo con el otro. Voy a copiarlo. Voy a pegar el estilo de capa. Y si quiero hacer una modificación, entramos. Y de acá los vamos cambiando. Estaría. ¿Alguna duda con el filtro que acabamos de ver de punto de fuga? Very good. Muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a la sección de trabajo de clase y dentro de práctica 9, en la carpetita filtro punto de fuga, vamos a hacer los ejercicios que les acabo de mostrar. El del cofre primero, donde colocamos los logos, el logo, este logo y el otro, y después hacemos el de la casita. Cosa que si hay alguna duda me puedan consultar. Si en algún momento tienen que eliminar algún plano, supongamos que voy acá a filtro punto fuga, supongamos que quiero sacar un plano. Con esta herramienta recuerden que lo seleccionamos. Para eliminarlo, si nos quedó mal, presiona la tecla retroceso. Entonces, de esa manera ahí se eliminan los planos. Después el siguiente que vamos a estar trabajando va a ser la opción de sobreexponer y subexponer. Acá ya lo tengo listo. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar esta fotito. Este chuchis. Bien. La herramienta de sobreexponer y subexponer las vamos a encontrar en esta sección. Tenemos una manito. Dependiendo de si han usado las herramientas o no, puede que les aparezca directamente una lupa rellenita, así como una lupa blanca. Vamos a resetear esto. Ahí está, bien. Entonces, tenemos la herramienta de sobreexponer, subexponer y la última que se llama esponja. La primera opción, que se llama sobreexponer, lo que nos va a permitir es aclarar algunas partes de la imagen. En este caso voy a hacer una copia de la capa, porque como es una herramienta destructiva, va a trabajar siempre sobre la imagen. Podemos modificarle el tamaño haciendo clic derecho, como si fueran las herramientas del pincel. Y de acá también cambiarle un poquito lo que es la opción de la dureza.
En el panel superior tenemos algunas opciones, como son, por ejemplo, lo que es la exposición, que es el nivel, sería algo así como lo que usamos de opacidad en el pincel para que el color se vea más o se vea menos, se vea más transparente o menos transparente. En este caso la exposición funciona igual. La exposición cada vez más, cuanto sea el valor más pequeñito, significa que no se va a aclarar demasiado, sino que se va a ir aclarando de a poco. Si lo ponemos al 100%, ahí ya sería un cambio brusco. Esto por un lado la exposición, ¿no? Ese sería como el nivel de presión. Por otro lado tenemos el rango. De la lista desplegable tenemos 3 opciones. Y desde acá es donde le vamos a indicar en qué partes de la imagen se va a ver afectada por esta herramienta. Habíamos dicho que esta herramienta nos sirve para aclarar. Si está activada la opción de iluminaciones, significa que esta herramienta va a afectar a todas las partes donde se encuentren píxeles de tonos claros. Entonces, si yo, por ejemplo, paso por acá, fíjense cómo va aclarando un poco la imagen. Entonces, lo que es blanco lo resalta y lo hace más blanco todavía. Y las partes que son oscuras, como por ejemplo en esta, no se ven afectadas, porque como no entra dentro del rango de iluminaciones, entonces es como si no estuviera haciendo nada. Y todo lo que es píxel clarito se ve afectado. Bien. Si yo tengo activada la opción de medios tonos, va a afectar un poquito a los píxeles claros, pero no los que son demasiado blancos. Por ejemplo, acá está totalmente blanco, entonces no le afecta en nada. Pero los que son así en tono medio gris, fíjense cómo lo va aclarando un poquito más. En el caso de la ropa de la chica, no es ni blanco ni muy negro, entonces lo va aclarando de a poco. Y acá también me deja aclarar parte del agua, pero no hace un cambio tan brusco como en el caso de la opción de iluminaciones, que pasábamos y ya automáticamente cambiaba la imagen. Y por último, tenemos la opción de sombras, donde acá se va a ver afectada todas las partes de los píxeles que sean oscuras. Fíjense que en este caso las piedras que son oscuras, al pasar el pincel, vemos cómo se van aclarando. Lo mismo acá, en el caso de las montañas, las partes más oscuras las podemos ir aclarando. Si hacemos una comparación con la foto de fondo, fíjense cómo logramos aclarar esos sectores. Las olas que son más oscuras también se pueden ir cambiando un poco. Si esto lo aumentamos, por ejemplo, llego al 100%, ya el cambio que hace es más exagerado. Acá logramos aclarar los píxeles. De la misma forma que con la herramienta de sobreexponer, estuvimos aclarando partes de la foto, la herramienta subexponer hace todo lo contrario. Lo que va a hacer es oscurecerlos aún más. En el caso de las sombras, trabaja de la misma manera, tanto lo que es sombras, medios tonos e iluminaciones. Voy a bajar la exposición. Si elijo las sombras, lo que ya es oscuro lo va a oscurecer todavía aún más. Si hacemos una comparación, vemos cómo está muchísimo más oscuro. Los medios tonos, que serían estas secciones que se encuentran acá, que no son del todo muy oscuras, las va oscureciendo de a poquito. Y después las iluminaciones, que ya son las partes más claras. Voy a subir un poquito más la exposición. Ahí vemos cómo se va oscureciendo.
Lo mismo acá en el caso del agua. Pero llega un punto que, por ejemplo, la exposición está demasiado fuerte, entonces lo que hace es como si lo estuviera pintando con un pincel en color negro. Y luego por último tenemos la herramienta esponja. Esta tiene dos opciones. Por un lado tenemos desaturar y saturar. Desaturar significa que va a eliminar toda la información de color que se encuentre. Entonces si de repente esto está así con color, lo paso y es como si lo cambiara a escala de grises. Entonces todo quedaría en blanco y negro menos la parejita que está en el medio. Y por el contrario, la opción de saturar, en el caso de, bueno, las secciones que ya tienen los colores, entonces satura por demás, le sube los tonos de los colores para que queden mucho más intensos. También lo que es el flujo, si yo lo voy bajando para que no sea el 100%, voy a bajar la dureza también, puedo ir de a poco aumentando lo que es la saturación del color, para que no sea demasiado intenso. Bien, esa es la función que cumplen las tres herramientas. Ahora, bueno, acá les dejé también otra foto de ejemplo para que vayan probando cómo funciona. No se olviden siempre de hacer un duplicado de la capa. Yo acá la rostra hasta la opción de las capitas. Y acá lo mismo. Sobreexponer es para aclarar. Subexponer es para oscurecer. Y esponja para borrar la información. Ya sea desaturando, borrar la información de color, o saturando para realzar los tonos de color. Si vemos que está demasiado apagado el color del pelo, por ejemplo, se lo podemos aumentar un poquito. Entonces ahí queda un poco más colorido y no tan apagado. Entonces hago una comparación con la foto. Fíjense que estaba media como apagada la imagen y le realcé un poco más el tono de los colores. Después, el siguiente archivo que van a encontrar dentro de la carpetita, fíjense que tienen un PDF que dice colorear y sombrear, y un archivo llamado colorear. Colorear y sombrear sería la imagen finalizada. Y nosotros acá tenemos que colorear esta imagen. Bien, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, importante, una capa nueva vacía, que es donde vamos a tener todos los colores. Nosotros sabemos que con la herramienta varita mágica podemos seleccionar un área y después con el pincel podemos ir pintando. Por ejemplo, acá si yo elijo este tono de color, vamos pintando en esta sección, ¿sí? Acá en este caso, por ejemplo, yo estoy trabajando en la capa de fondo. Entonces lo que tendría que haber hecho es, una vez que hice la selección, en esta capa, voy a la capa 1 y ahí recién lo puedo pintar. Pero, supongamos que sigo con varita mágica, me voy a la capa 1. Dentro de varita mágica hay una opción que por defecto no está activada, que es mostrar todas las capas. ¿Qué quiere decir? Que si esto está activado, no importa que esté en una capa distinta. Al hacer un clic, me va a detectar los píxeles que se encuentran como si yo estuviera trabajando en la capa fondo. Entonces, ahí, por ejemplo, yo puedo volver con el pincel y puedo ir pintando. Lo mismo si selecciono otra sección.
Voy con el pincel, elijo una muestra y lo puedo pintar. Esta es una opción que es la más común, la que uno en un inicio utilizaría. Esto lo voy a borrar. Pero en este caso, como tenemos que colocar primero tintas planas, o sea, colores uniformes, lo que voy a hacer es, en vez de usar el pincel y la varita mágica, hay una herramienta que es un bote de pintura que lo vamos a encontrar dentro de degradado. Voy a hacer clic derecho, bote de pintura. Y dentro de bote de pintura hay una opción llamada todas las capas, que por defecto va a estar desactivada. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un clic acá en la capa nueva, me pinta todo completo. Pero si activo la opción todas las capas, al momento de hacerle un clic es como si fuese el uso de la varita mágica. Me va a estar pintando las áreas respetando los límites de cada una de ellas. Entonces, en esta capita nueva, vamos seleccionando las muestras y vamos realizando, lo vamos pintando según, pueden tomar como referencia esta imagen o cambiarle el tono de color, eso es, depende del gusto de cada uno. Y ahí lo vamos pintando. Ahora, una vez que ya lo tienen pintado, okay, voy a dejar más o menos por acá. Voy a pintarle acá también la ropa. En el caso del rostro, si no tenemos lo que sería color piel, recuerden que una vez que le asignan un tono, supongamos que digo, este tono me gusta, pero quiero que sea un poco más blanco. Entonces, van acá, en la opción de color frontal, y desde acá lo van modificando, más o menos según como ustedes lo quieren. Y después lo vuelven a pintar. Una vez que lo pintaron, yo voy a hacer una copia. Para poder hacerle estos efectos de sombra, podemos hacerlo de dos maneras distintas. La opción número 1 es creando, utilizando las herramientas que vimos recién de sobreexponer y subexponer en realidad en este caso, para poder oscurecer algunas zonas. Tengan en cuenta que acá, por ejemplo, depende de qué opción esté activada, puede ser que les pinte o no. Entonces acá, por ejemplo, se va oscureciendo un poco. Este mismo tono lo va haciendo un poco más oscuro. Fíjense que si yo paso muchas veces por el mismo lugar, lo va oscureciendo cada vez más. Entonces yo puedo mantener presionado y pasar una vez y otra vez. ¿Sí? No pasan demasiadas veces, un poquitito. ¿Sí? Y ahí como que le va dando un efecto de sombra. Lo mismo en las partes de la ropa. Muy bien, very good. Bien, el siguiente trabajo que vamos a estar realizando va a ser la herramienta de texto, donde se van a encontrar con una foto. Es una foto de ejemplo, después se pueden utilizar otras fotos distintas. Y tenemos unos PDFs. El PDF número 1 y el número 2. Lo que vamos a estar viendo es, nosotros ya habíamos hecho un par de textos, pero algo muy sencillo, solamente habíamos escrito los textos, pero no vimos otras opciones que tiene disponible la herramienta. Dentro de texto, voy a cambiar de color, nosotros podemos hacer un clic y ya directamente, voy a cambiarle un poquito el tamaño, empezar a escribir, o se puede realizar un pequeño recuadro a modo de caja de texto, donde el texto estaría encerrado.
Esta es una caja de texto y fíjense cómo el texto se va adaptando dentro de lo que es el área, o sea, el espacio que tiene disponible. Que esta es la opción que se utilizaría cuando estamos trabajando con párrafos, con bloques de párrafos. Dentro de lo que son estas opciones, me voy a quedar con este último, tenemos también, supongamos que estamos realizando este diseño y en vez de colocar ya la información, queremos colocar textos de ejemplo, ¿no? Como para que queden ahí de prueba para ver el tamaño del texto y el tipo de letra. Esos textos de prueba se los conocen como lorem ipsum. Desde el menú texto, abajo de todo se van a encontrar con una opción que dice pegar lorem ipsum, que ya son textos predefinidos. Entonces, en vez de estar inventando un texto para ir probando, pueden utilizar esta opción. Dentro del menú texto, en la sección de paneles, encontramos 4 opciones: panel de carácter, panel de párrafo, panel estilos de carácter y panel estilos de párrafo. Una vez que se abre, por ejemplo, panel de carácter, por defecto van a estar el de carácter y el de párrafo solitos, y estilo de carácter y estilo de párrafo por otro lado, separados. Estaría. Entonces quedarían, por ejemplo, de esta forma, separaditos. Si yo, por ejemplo, quisiera tener todas estas 4 opciones en un mismo panel, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Se pueden arrastrar, así como están, mantengo presionado en uno y sin soltarlo arrastro para integrarlo al siguiente. Y lo mismo con este otro. Entonces, de esa manera, cuando se despliega, voy a tener las 4 pestañas todas juntas. También se puede cambiar el orden. Por ejemplo, al presionarlo se va mostrando carácter, párrafo, estilo de carácter y estilo de párrafo. Pero también se puede cambiar y decir, bueno, quiero carácter y estilo de carácter a continuación. Entonces, al desplegarlo, ya tenemos carácter y estilo de carácter. Entonces, desde este panel pueden ir cambiando el orden. Para hacer cambios dentro de lo que sería el texto, podemos. Si hacemos doble clic, se selecciona automáticamente toda la información y se habilita el panel que se encuentra en la barra superior, donde tenemos lo que es el estilo de fuente, que recordemos que esto puede variar dependiendo de la fuente instalada, lo que es las opciones del tamaño. Esta opción que se encuentra acá, que dice enfocado, que es la que viene por defecto, es la apariencia que va a tener el texto. Si nosotros, por ejemplo, le ponemos ninguno, depende también el tipo de tipografía, se puede ver algún cambio. Y si ponemos, por ejemplo, nítido, fuerte, fíjense cómo va haciendo algunos cambios. Dependiendo del monitor puede que se vea más o se vea menos. Me voy a sacar un poquito. Entonces acá lo tenemos redondeado y si yo le pongo ninguno, vemos que queda así como con bordes duros, o sea, no queda medio desenfocado el bordecito. Y si elegimos redondeado, fíjense que se ven como unos pequeños píxeles claritos, un poquito cerca de las letras. Depende también el tamaño de la fuente. A veces podemos ir cambiando, ir variando los distintos estilos e ir probando para ver cómo se visualizan los textos. Desde acá también podemos cambiar las alineaciones. Como estamos dentro de una caja, está por defecto alineado a la izquierda, pero podemos centrarlo o alinearlo a la derecha. Desde acá también se le puede ir cambiando lo que es el tono del color del texto. Estos dos botones, que es deformar el texto, y este botoncito me habilita el panel de caracteres. Si yo voy al menú texto, desde acá también puedo acceder a la opción de deformar el texto, que lo tenemos acá. Me abre exactamente el mismo panel.
¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero cambiarle el color del texto, pero no hice doble clic en la capa? Entonces, desde el panel de carácter o yendo al menú texto, panel carácter, podemos cambiar también lo que sería, por ejemplo, el tono de color sin necesidad de hacer doble clic. O sea, ¿para qué? Porque muchas veces esto nos estorba a la hora de visualizar el color, por ejemplo. Entonces solamente un clic en la capa y le vamos cambiando, por ejemplo, el tono de color. Desde acá también podemos cambiar lo que sería la medida de nuestro texto. Y fíjense que acá lo cambia todo en general. En cambio, voy a hacerlo más grande. Si yo, por ejemplo, hago doble clic y marco esta parte, solamente me estaría cambiando ese pedacito de texto que estaba seleccionado. En cambio, con la capa activa, ahí yo sé que cuando haga el cambio me cambia todo en general, todo completo. Después, dentro de carácter, tenemos distintas opciones. En este caso, esto sería el tamaño. Esta opción es el interlineado, o sea, la separación que va a haber entre cada una de las líneas que tenemos dentro de nuestro texto. Podemos desplegarlo. Acá, por ejemplo, quedó más pequeñito. Cuanto más chiquito es el valor, más amontonado va a ir quedando. Y cuanto más grande es el valor, fíjense cómo se va separando entre los renglones. Por defecto está en automático. Y después tenemos la separación entre cada una de las letras. Fíjense cómo acá va quedando más separado. Ahí lo voy a dejar en 0. También podemos cambiarle el tamaño no solamente utilizando la opción que se encuentra acá para cambiar las medidas, con transformación libre, asegurándonos de tener la proporción activada para agrandarlo o achicarlo, y también podemos utilizar estas dos opciones que se encuentran acá, que nos van a permitir escalar los textos. La diferencia es que el texto se va a ver deformado. Por ejemplo, si yo lo estiro, fíjense cómo se deforma el texto. En ancho o si no también en alto. Después, esta opción que se encuentra acá nos va a permitir elevar o disminuir la posición de los textos. Acá, para probar voy a seleccionar, por ejemplo, la primera parte. Si mantengo presionado, podemos ir arrastrando y fíjense cómo cambia la ubicación del texto. Y si yo lo llevo hacia abajo, va en negativo, y además lo que va a hacer es superponerse con otro texto. Lo va a estar tapando. Después tenemos las opciones de efectos. Sería como en Word, donde podíamos colocar lo que es negrita, cursiva y subrayado. Después esta opción es para darle un efecto de tachado. Esto lo que haría es convertir en mayúscula todo el texto. Y esta opción de versalitas convierte en mayúscula los textos, pero la primera letra va a ser más grande que las otras. Por ejemplo, si yo acá activo mayúscula, vemos que todas las letras tienen exactamente el mismo tamaño. En cambio, en versalitas todas van a estar mayúsculas, pero solamente las primeras letras de las palabras van a estar con una mayúscula más grande. La opción de negrita varía también un poco con respecto al tipo de fuente, porque no todas las fuentes se les puede aplicar negrita y que se note bien. Cursiva, subrayado, tachado. Estas opciones que se encuentran acá de superíndice y subíndice son, por ejemplo, si tenemos un texto, vamos a poner acá, o estamos haciendo alguna fórmula química. Este 2, por ejemplo, lo quiero colocar en la parte superior, entonces ahí quedaría de esta forma.
y en este, por ejemplo, sería en el subíndice. Me quedaría en esta posición. La diferencia entre utilizar las opciones de superíndice y subíndice con respecto a la opción de elevar los textos es que, por ejemplo, si yo solamente lo voy a estar elevando, vamos a sacarlo, me conserva igualmente el tamaño, o sea, no es que se hace más pequeñito. Yo tendría que, si no, elevarlo a una X posición y después ir cambiándole el tamaño. Pero en vez de hacer todo ese trabajo, es más sencillo directamente usar el superíndice. Así como hay opciones para la sección de carácter, también tenemos opciones de párrafo, que es de acá donde tenemos las opciones para alinear. Nosotros vimos recién que podíamos alinearlo a la izquierda, al centro y a la derecha, pero tenemos otras alineaciones también, como son las justificadas. Si por ejemplo elegimos todas estas que están acá son justificadas, justificado a la izquierda, justificado de manera centrada, justificado a la derecha y justificación forzada. En este caso son muy similares unos con otros, no hay mucha diferencia, pero hay algunos textos donde, por ejemplo, si son demasiado cortas algunas palabras, lo que hace la justificación forzada es, se asegura que los textos queden alineados tanto en el margen izquierdo como en el margen derecho. Si yo, por ejemplo, lo dejo en justificación solamente a la izquierda, fíjense cómo esta última oración termina ahí. Y si le hago justificación forzada, estira hasta que llegue hasta el otro punto. La diferencia entre estas opciones que se encuentran acá de justificado con las opciones comunes de alineación es que la alineación que se encuentra acá deja como pequeños escalones. Fíjense que si nosotros miramos acá, tenemos estas separaciones. En cambio, la opción justificada obliga al texto a que se pegue y quede prolijo tanto en un margen como en el otro. Las siguientes opciones son para las sangrías. Si yo de repente quiero separarlo, por ejemplo acá voy a seleccionar una parte del texto, y acá le puedo aplicar sangría de primera línea. Entonces, esto lo que va a hacer es separar solamente la primera línea de cada uno de los párrafos. Por otro lado, tenemos la sangría izquierda. La sangría izquierda va a correr todo el texto. Fíjense que no importa que esté esta parte seleccionada, me está moviendo todo completo. En cambio, la sangría de primera línea verifica las primeras líneas. Acá, un detalle. Por ejemplo, yo estoy moviendo la primera línea de este párrafo, pero todo esto es un párrafo entero. Si yo me posiciono acá y presiono Enter, esto ya es un párrafo nuevo. Me posiciono acá, Enter, y este es un párrafo nuevo también. Y después, esta opción que se encuentra acá es la sangría derecha, para despegar un poco para el otro lado. Para despegarlo un poco del margen que se encuentra en esta sección. Voy a dejar todo marcadito. Ahí está. No lo veía. Voy a poner acá un numerito. Y ahí vemos cómo se despega con respecto al margen derecho. Después, las últimas opciones nos van a permitir hacer una separación. Supongamos que yo de repente quiero que este párrafo que se encuentra acá, vamos a crear un párrafo acá, aquí, ahí está. Quiero que este párrafo tenga una separación con respecto a los otros. Si yo presiono Enter, ahí me deja este pequeño espacio. Pero si yo quiero controlar esa separación, voy a hacer lo siguiente. Voy a marcar espacio anterior, me va a permitir hacer un espacio
con respecto al párrafo que se encuentra arriba. La diferencia entre utilizar esta opción y utilizar esta otra es que esta lo que hacía era que al cambiarlo, lo que hacía, me corría el texto, pero solamente me modificaba la posición de este texto y no modificaba la posición del resto. En cambio, cuando hacemos espaciado, si lo desplazamos, se desplaza todo el texto completo. Entonces voy a dejar un poquito de espacio arriba y voy a dejar un poquito de espacio debajo de este párrafo. Acá tengo un punto y aparte. Entonces acá tengo la separación. Acá hay un párrafo y acá hay otro párrafito. Esta vez acá podemos quedar muy pequeñito. Ahí está. Ahora sí, ahí lo tenemos. Bien, esto lo voy a sacar. Chau. Esas serían las opciones básicas de carácter y párrafo. Ahora, dentro del panel de texto, vamos a hacer acá, sin hacer una cajita ni nada, texto artístico. Una vez que lo tengo, voy al menú texto y me voy a ir a la opción de deformar el texto. Y desde acá, al momento de desplegar los estilos, tenemos distintas opciones. Por ejemplo, tenemos opciones de arco, bandera, cada opción que tengamos activada, debajo vamos a tener distintas propiedades que podemos modificar. En el caso horizontal, al estar en esta dirección, el texto se va a desplazar hacia arriba y si lo modificamos para el otro lado, la dirección va a estar cambiando. Lo mismo para las distorsiones. Si es horizontal, fíjense cómo se hace más grande de este lado y a la inversa, más grande de este otro lado. Lo mismo en el caso de vertical, distorsionado en la parte superior o inferior. Acá se hace más grande. Y acá, bueno, como está medio arqueado, entonces no se llega a ver demasiado bien. Después, esta es la orientación, horizontal o vertical. Si en algún momento hicimos una modificación, vamos a ponerle OK. Fíjense que el icono de la caja de la capa de texto cambió. Si yo le quiero eliminar esos cambios que hice, desde texto, deformar texto, de la lista desplegable tenemos la opción ninguno. Entonces vuelve nuevamente a una capa normal de texto, como lo teníamos previamente. Texto vertical, lo que va a provocar es que el texto esté en una posición diferente. Y ya tenemos texto vertical. Desde acá, desde este botoncito que se encuentra acá, se puede ir cambiando la posición. Supongamos que lo tengo así en horizontal y yo quiero que quede vertical. Entonces con este botoncito lo pueden ir cambiando. Las otras opciones son lo mismo, como si fue texto vertical y texto horizontal, pero son herramientas de selección. Si yo, por ejemplo, tengo mi foto, voy a usar esta foto que está acá. Entonces yo puedo tener acá un texto. Al momento de hacer un clic aparece la máscara y fíjense este detalle. Yo lo voy a dejar así, no le voy a hacer ninguna modificación. Voy a ponerle texto. En el momento que presionamos el botón de aceptar, ahí ya queda la selección hecha. Si yo, por ejemplo, le cambio el tipo de fuente,
o le cambio lo que es el tamaño, fíjense que no va a hacer ningún cambio, porque es una selección. Entonces no se va a ver afectado en ningún ajuste. Por lo tanto, antes de empezar a escribir, lo más recomendable es que vayan probando las fuentes, ¿sí? Hacen un clic y ahí van cambiando previamente lo que es el tamaño y lo que es el tipo de letra. Una vez que ya tienen todo listo, ahí recién después empiezan a escribir. Una vez que la selección ya está lista, se le puede cambiar el tamaño, pero tengan en cuenta que si voy a transformación libre, lo único que voy a conseguir es cambiar el tamaño de esa sección que yo tenía seleccionada. Si yo quiero cambiar el tamaño de una selección, van a menú selección y desde acá lo transformo. Ya pueden cambiar de tamaño. E incluso desde acá también se puede cambiar de posición. Una vez que ya está, por ejemplo, si yo hago capa nueva, capa voy a copiar, o sea, control J, se hace un duplicado y yo este texto lo puedo tener en otra ubicación. Para eso sirven más que nada los textos con selección. Después, ¿qué otras cositas se pueden hacer con los textos? Supongamos que yo tengo una figura dibujada, por ejemplo, vamos a tener una elipse. Al momento de agarrar la herramienta de texto, fíjense en el icono que aparece como un cuadrito de puntos. Cuando yo me voy posicionando cerca de la figura, al colocarme en el borde, si yo hago un clic, me va a permitir escribir alrededor. O sea, como que se adapta al trayecto. Texto de ejemplo. En este caso, como no es una selección, es un texto, yo tranquilamente puedo cambiarle igualmente la letra. Cambiar la letra, cambiar el tamaño. Editarla de manera normal, como una capa común de texto. Si yo desplazo el texto, fíjense cómo es como que se despega del círculo. Lo voy a hacer en otro trazo porque acá no lo veo bien. Voy con pluma. Ahora sí, tenía seleccionado trazado. Ahora, con forma para poder hacer la línea. Entonces, acá cuando me acerco a la pieza y aparece ese icono, así ahora me deja modificarlo. Texto de ejemplo. En trayecto. Al momento de activarlo, acá sí lo puedo visualizar, aparece como una pequeña crucecita acá en este rincón. Pero esta crucecita la tenemos que, selección de trazado. Cuando aparece acá, en esta X, esta flechita, me permite cambiar la posición del texto y ahí lo puedo desplazar. Y si mantengo presionado y sin soltar, arrastro un poquito más hacia abajo, le cambiamos también la dirección y la ubicación. Ahora la crucecita se encuentra de este lado y se puede desplazar. Mantiene presionado y arrastra. A ver si me sale ahora acá adentro. Entonces, cuando me posiciono cerca, en el borde de un elemento, puedo seguir luego el trazo de esta figura. Pero, si por ejemplo yo me coloco, no en el borde, sino dentro de la figura, al hacer un clic, es como que este círculo ahora es un área de una caja de texto.
este mismo texto, así como está encerrado, se le pueden cambiar todas las opciones que vimos antes. Se lo puede centrar, se lo puede justificar también. Y así queda mucho más prolijito. Después esta figura, si yo por ejemplo lo oculto, me queda el texto ahí con esa formita. Lo mismo acá. Bien, entonces, esto lo voy a cerrar. Lo que vamos a hacer con texto es lo siguiente. Tenemos, vamos a hacer este diseño, donde vamos a tener, los textos no necesariamente tienen que ser los mismos. Lo que pueden hacer es, voy a crear acá, vamos a ponerle 1500 por 1000. En este caso, como es un catálogo, en el caso del catálogo, como va a ser impreso, la resolución la voy a cambiar y le voy a poner 300. Así el archivo es más grande. Cuando tengan que hacer esta sección de los textos, cuando hacen las cajitas, le cambian el tamaño, voy a poner un tamaño un poco más pequeñito, bueno, 9, van a texto y ponen pegar lorem ipsum, para que les coloque un texto predefinido directamente, así no tienen que estar copiando estos textos, ¿sí? Porque no es necesario. Lo que sí, agréguenle es un título. Por ejemplo, acá hacen un enter y ponen, por ejemplo, título 1. Una vez que ya tienen uno armado, lo voy a checar un poquito, control J y lo van duplicando. ¿Sí? Pues lo que dice el texto a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es, me importa el diseño, cómo queda. Después que el texto quede también, acá en este caso inclinadito, siguiendo lo que sería este trazo. Pueden probar de colocar también algunos textos alrededor, siguiendo alguna figura de los autos. Y después en un costadito haríamos también una figura para que el texto quede más o menos de esta forma. Entonces yo les dejé una fotito de ejemplo, pero pueden utilizar cualquier otra. Acá está la imagen. Para que les quede así inclinado, no se olviden que pueden crear máscaras de capa. Por ejemplo, voy a hacer acá un rectángulo. Voy a colocarle un relleno sin borde. Las imágenes siempre tienen que estar por encima de la figura que vamos a usar como contenedor y le aplicamos máscara de recorte. Por lo tanto, nosotros después vamos a poder modificar el rectángulo. Voy a ir a transformación, distorsionar y puedo ir distorsionando el recuadro. Como está dentro de... La foto está acá adentro, entonces se va a ver afectada también. Ahí, por ejemplo, ya tengo una parte. Si quiero seguir modificándolo, como es un rectángulo, voy a aplicar los cambios, puedo ir con selección directa y puedo agarrar los puntos y ajustarlos. Para, por ejemplo, esta parte quede recto. Pueden trabajar también con líneas guías. Entonces acá ya me quedó la foto recortada. En Pluma, cuando lo vayan a usar, asegúrense de tener activado forma, cosa que el texto pueda seguir este trayecto. El trazado lo pueden cambiar de grosor y lo van cambiando. Entonces vamos a ir armando, es más o menos un diseño similar a este, combinando algunas opciones
que vemos acá para trabajar con los textos. Los textos acá están alineados a la izquierda, pero yo quiero que los justifiquen para que queden más prolijitos. Una cuestión visual mía. A mí me gustan justificados. Cualquier duda que tengan con los textos a medida que lo van armando me van consultando. Después, una vez que tengan estos textitos armados, me avisan y les voy a explicar después una cosita más, que me quedó colgada con el panel de estilos. Estilos de párrafo y estilos de carácter. Bien, vamos a hacer este cambio con los estilos. ¿Para qué se utilizan? Supongamos que yo tengo acá todo mi texto ya armado, toda la información que requiero, y de repente necesito cambiar, por ejemplo, el tamaño y el tipo de letra de los títulos. Tienen que tener una fuente específica, un tamaño, un color, una alineación. Entonces, en vez de hacer el trabajo uno por uno, lo que se hace es crear un estilo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar el título. Voy a ir hasta la opción de carácter y voy a cambiar el tipo de letra. Vamos a ponerle Core New. Voy a asignarle otro color distinto. Vamos a ponerle negrita. Y un tamaño un poquito más grande. Vamos a hacerlo así de 9. Y después acá en párrafo lo voy a centrar. Listo. Ahora, en estilo de carácter voy a asignarle un nombre a este. Vamos a colocarle como nombre título. Estilo de título. Y ok. Vamos a seleccionarlo nuevamente para que no se nos escape. Y después en estilo de párrafo también. Y vamos a poner estilo de título. Y ok. Bien, ahora vamos a probarlo. Voy a ir al siguiente. Lo voy a marcar. Voy a seleccionarlo. Voy a ir acá a estilo de carácter. Lo voy a seleccionar y lo voy a aplicar. Ahora me voy a estilo de párrafo. Voy a seleccionar y lo voy a aplicar. Y ahí ya lo tenemos. Entonces directamente le asigno el estilo. En vez de seleccionarlo, darle el tamaño, darle el color, directamente voy al estilo que cree y ahí lo voy asignando. Y ahí ya quedaron.